Ya. Hola, soy Lucero Hola, soy Crisbel. Hola, soy Walkie. Hola, soy Claudia. y somos padres Somos contra padres todo contra todo pronóstico. pronóstico. Diagnóstico. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Este es un podcast creado para todos los papitos que tienen hijos con algún diagnóstico para que puedan contar su, su vivencia y poder ser escuchados. Oigan, pues yo quisiera que el día de hoy tocáramos un tema. No sé si han visto por ahí un video que está circulando de las declaraciones del obispo emérito de Alcalá, Juan Antonio Regis Pla, donde está vinculando la discapacidad con el pecado. Por ahí se los compartí en el WhatsApp, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo y Sí, lo pues vi. ver qué opinamos de esto, ¿no? Claro. ¿Quién quiere empezar? Algo Claudia, ¿tú fuerte, quieres un tema empezar, fuerte. Claudia? Bueno, empiezo yo. Bueno. Ok. Eh, Ante todo, tengo que decir que yo no soy católica. Respeto a todas las personas y las diferentes religiones que puedan tener. Soy muy respetuosa con eso, pero en este caso creo que ha sido un abuso de poder porque no todo vale en nombre de Dios. Y considero que ya, o sea, simplemente por sus palabras debería haber dimitido, Mm. porque no se puede consentir que un obispo que es de la alta alcurnia de la Iglesia Católica se exprese así en público, Y que sus ¿no? palabras tienen mucho poder, ¿no? O sea, que sus palabras van a impactar no nada más a su comunidad, sino al mundo. O sea, va a sacudir a muchas personas. O sea, pienso yo que debería de haber tenido más, prudencia, no sé, cautela a la forma de expresarse, ¿no? Sí, es que si bien él dice que las personas con discapacidad son producto del pecado. A ver, el pecado viene, si lo llevamos al Evangelio, a la Biblia, Dios en su palabra no habla de las personas con discapacidad, no habla. ¿Por qué? Porque el simple hecho de nacer ya con vida, somos seres humanos, entonces tienen el mismo derecho que tú, que Lucero, que Walkie, que todos, uno, a la vida, dos, a ser respetados, sin importar que tengan una condición diferente, porque, a ver, no son extraterrestres, no son personas dañinas, son seres humanos que merecen respeto ante todo, que merecen, tener empatía, porque si hablamos, a ver, si hablamos de Dios, como él está diciendo, él está hablando del pecado y nombra a Claro. Dios. Entonces, Dios en su amor nos muestra misericordia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Ha de ser que para mi pensar, este sacerdote se creía mayor a Dios porque está juzgando cuando Dios en su amor y misericordia no juzga a ningún ser humano. Claro. Yo en lo personal soy católica de nacimiento, ¿verdad? Porque mis padres me inculcaron esa religión. A partir de, ya tengo, yo creo que de que nació Pedrito para acá o de que pasamos por el hospital, no creo en la religión, creo en Dios. No creo en ninguna religión, creo en Dios. Este, Voy a la misa, voy a los cultos, a donde me inviten yo voy. Creo en Dios, mi fe está en Dios y bueno. Yo cuando lo escuché recordé mucho que en Génesis, en la Biblia, no soy tan experta, ¿verdad? Pero lo que yo recuerdo que es que Dios nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios para mí se restaura a través del proceso de santificación. Es por eso que manda a Jesús a restaurar a la humanidad, ¿no? Entonces, para liberarnos del pecado. Entonces yo creo que sus declaraciones son un poco contradictorias a lo que nos han enseñado o a lo que se nos ha
inculcado a lo largo del tiempo de que Jesús vino a sanarnos, a limpiarnos, a purificar del pecado. Entonces, ¿por qué sigue habiendo niños con discapacidad si todo proviene del pecado? ¿Me entiendes? Si Jesús restauró a la humanidad a través de su sacrificio, entonces, ¿por qué sigue habiendo niños con discapacidad si según son consecuencia del pecado? Ahora bien, había otra cita bíblica que se las voy a leer, que es en Juan 9:1, que dice: al pasar Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Con un ciego, obvio no habla de algún otro tipo de discapacidad, pero sabemos que la ceguera es una discapacidad. Claro. Dice, sus discípulos le preguntaron: maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego, él o sus padres? Y Jesús respondió: esto no es cosa de haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. Entonces, aquí claramente nos dice Jesús que no es a causa del pecado la discapacidad, en este caso, que la persona tiene, ni pecado de la persona ni pecado de sus padres. Es para ver manifestada la gloria de Dios a través de esa ceguera. ¿Por qué? Porque Jesús más adelante lo sana en el nombre de, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús es sanado, le quita la ceguera. Entonces, para mi punto de vista, yo pienso que es que Dios permite este tipo de situaciones para ver, seguir obrando milagros y que la gente siga creyendo en los milagros. Claro. No sé qué crean en Dios, opinen. que sigan creyendo en Dios. Lo que pasa es que... Dime, Lucero. No, decía que sigan creyendo en Dios. Sí, lo que pasa es que si este mundo no tuviera aflicciones, nosotros nos apartaríamos totalmente de Dios, porque es en medio del proceso donde nosotros nos aferramos al milagro, donde nosotros buscamos una respuesta y no lo hacemos en el mundo, lo hacemos en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Entonces, si en la Biblia hablaba de todas estas personas, porque Dios sanó a un ciego, Dios sanó a la mujer con flujo de sangre. En la Biblia se habla de muchos milagros que Dios hizo y Dios lo hace. Dios tiene el poder para hacerlo, pero primero nuestros corazones tienen que ser transformados. Entonces pasa que, a ver, si habla del pecado y habla de personas con discapacidad, creo que nosotros somos más pecadores que estas personas. ¿Por qué? Porque ellos, en medio de su condición, ellos lo que muestran al mundo es amor, o sea, no tienen maldad en sus corazones, son personas indefensas. En cambio, las personas como este obispo que tiende por el poder que tiende a etiquetar a las personas que son producto del pecado cuando son seres humanos igual que todos nosotros. A mí la verdad me sonó a una discriminación total por parte del arzobispo al señalar y poner una etiqueta a nuestros hijos, porque nuestros hijos pues son niños con discapacidad. Y como va a decir, son hijos del pecado. A ver, él tiene madre, él estoy seguro que no conoce completamente el pasado de su madre como para decir que nuestros hijos son productos del pecado. Como dicen, no tienes que señalar claro, si no sabes el pasado de tus padres y tampoco sabes, bueno, el arzobispo obviamente no tiene hijos, pero si tuviera hijos tampoco podría señalar si no sabes el futuro de tus hijos. Pero eso es más que todo, a ver, no me voy a ir por la parte religiosa, pero me voy a ir por la parte de, en plan de los derechos que todos tenemos y que y tienen los niños también. Y es una discriminación muy grande lo que dijo él, usar el poder y decir que los hijos son producto del pecado, los hijos con discapacidad, perdón. Es que es una discriminación total, es que yo no entiendo cómo es que él siga trabajando porque tengo entendido que él salió a pedir una disculpa, pero quién sabe si esas disculpas son sinceras y cómo es que una persona así le puedan permitir decir ese tipo de barbaridades. Es incitar a más personas, porque de por sí ya hay gente que te dice, es tu karma, tú qué habrás hecho, estás pagando, estás haciendo, qué hiciste, por qué te cayó, o sea, es incitar
a las demás personas que se creen perfectas, que se creen que ellas no cometen ningún pecado, que no tienen errores, es incitar a seguir atacando o vulnerando la vida de las personas con discapacidad o de los familiares cercanos, de los cuidadores, de los padres, de los abuelos. O sea, ¿qué te da derecho de venir a decir que es el karma de esa persona? O sea, Ay, ubícate, ¿cuál va a ser tu karma por aparte, andar de chismos? en su puesto de poder también puede influenciar con estas Eso. declaraciones en gente que realmente vean la figura de este obispo Como ejemplo, un ser celestial, ¿no? claro, Entonces que, a ver, yo considero que ya tendría que haber eliminado, lo tendría que haber claro, quitado de su puesto, porque claro, por mucha declaración que haya hecho de disculpas, no hay nada que lo pueda disculpar. no, no hay, O yo no sea, lo porque aparte disculpo, se yo no supone lo que la disculpo Iglesia por decir que mi Católica hijo es producto del pecado. abarca en su seno a cualquier clase de persona, sea como sea, y pienso yo, ¿no? Y que bueno, que este señor no tiene ningún derecho a excluir a personas por su condición, ¿no? Claro, y lo que decía Walkie es incitar al odio, porque a fin de Al odio. cuentas la gente nos puede señalar diciendo, mira, lo que dijo el arzobispo, que como son hijos del pecado, ¿qué habrá hecho la mamá? ¿Qué habrá hecho el papá? ¿O qué habrán hecho los abuelos para que el niño nazca así? O sea, la gente señala y la gente es muy fácil de manipular y decir, es ella algo habrá hecho o el papá algo habrá hecho Sí, para que su hijo nazca karma. así. ¿De verdad? O sea, qué estupidez para más grande Bueno, yo puede confío en la ser una condición persona. humana y que haya gente realmente racional que no esté Te ríes porque pensando sabes que esas no hay cosas, ¿no? mucha. Pero Yo bueno, creo que lo padre es que ahorita mucha gente ya no se deja influenciar por los líderes como anteriormente, porque anteriormente, ahorita yo he escuchado a mucha gente que dice, es que porque ahorita nacen muchos niños con discapacidad, es que porque ahorita nacen muchos niños con autismo. Ojo, siempre han existido, pero los metían en manicomios, los tenían como endemoniados, los encerraban, los ultrajaban. Eso, Bueno, no sé si saben la historia de Teletón surgió porque ellos andando haciendo como unas encuestas, van a una casa y se encuentran a un niño en un como sótano amarrado porque tenía discapacidad y los papás no lo aceptaban porque eso era mal visto, porque eso era pecado. Por eso a mí se me hace bien retrógradas las declaraciones de este obispo porque son como del siglo pasado. O sea, Sí, cuando la gente tenía un niño con discapacidad, sí era un castigo, sí lo veían como un pecado, sí lo veían como un endemoniado, como algo malo. O sea, se me hace tan retrasadas sus declaraciones, tan, no sé, antiguas, no sé, se me hacen muy no, estúpidas, la pero es verdad. que de yo momento pienso, hay mucha gente que también piensa que sí, ser un hijo con pero discapacidad una losa, como es Imagínate un castigo el de, impacto psicológico. eh, Imagínate el impacto psicológico en una mamá que tuvo a claro. su niño a una edad ya grande y entonces está pasando por un duelo y viene y escucha a este tipo decir que es a causa del pecado. Imagínate el dolor, la frustración o todo lo que debe de sentir una persona que no está establemente emocional para afrontar el duelo, el diagnóstico, y luego que vengan y te digan que es por el pecado. O sea, en lugar de ayudarte, en lugar de ayudarte a superar o a procesar tu duelo, te hacen retroceder y volver a caer y no querer esforzarte por tu hijo, porque es decir, es que él nació así por mi culpa o nació así por el pecado. Y sí, entonces, pues es lo que tiene que pagar. O sea, mande, ellos tienen derecho a una vida digna, a mejores condiciones de vida y por eso se está luchando y luego viene este tipo a decir esto, pues no, no se avanza. A lo mejor lo bueno, también en lo bueno persona. es que los tiempos han cambiado mucho, porque como tú lo recalcabas, hace años atrás la discapacidad era vista de otra manera. Sí, sí, llenaban a las personas con este sentimiento de culpa y la gente más que por temor, por por vergüenza, vergüenza. dejaban a las personas discapacitadas en casa y no les daban ningún beneficio, terapia, todo la atención médica que las personas con discapacidad requieren. Entonces, hoy por hoy
a Dios gracias, la mentalidad del ser humano ha cambiado mucho, porque más que etiquetas por religión, hemos sido nosotros mismos, los seres humanos, que nos hemos como que cerrado las puertas a educarnos, a conocer, a sensibilizarnos con las demás personas. Hoy por hoy hay muchas entidades que, de hecho, hoy las personas con discapacidad tienen muchas prioridades que antes no tenían. Claro. Entonces, ellos tienen beneficios, sí, tienen derechos, sí, tienen prioridades, sí, porque son seres humanos. También a veces no se respetan, ¿eh? Aunque tengan derechos y tal, pero bueno, hay muchas veces que Porque, vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Pero más allá de eso, hay una cosa, por ejemplo, si una mamá que le están diciendo, ay, es que los hijos con discapacidad son un castigo de Dios y no sé qué, no sé cuánto, al final una persona que no está bien psicológicamente por eso, por el Claro, duelo, por lo que sea, también puede pensar, ¿qué he hecho yo para que me toque este castigo divino, ¿no? Yo qué Claro. sé, pero que tienes que tener a lo mejor la mente muy está centrada bien, muy claro, para no centrada. sentirte para que esa hasta cosa no te culpable de afecte. algo que hayas hecho que por eso has tenido un hijo con discapacidad. Sí. Que eso no es... Mira, el arzobispo, yo creo que a muchas madres, con respecto a lo que dijo el arzobispo, yo creo que a muchas madres les ha afectado, ¿sabes por qué? Porque cuando tenemos nuestros niños, o sea, el principio, cuando todo inicia, siempre cargamos con ese dolor, porque de por sí ya nosotros nos culpamos de qué hice mal, Claro, Exacto. por eso mismo digo. y encima para que venga aquí el arzobispo y decir que son hijos del pecado, de por sí, por ejemplo, en mi duelo, porque todavía sigo en mi duelo con mi hijo y creo que todos vivimos todavía el duelo, al principio yo entré en la etapa de negación, o sea, yo a mi hijo, yo decía, es que no, no puede ser, y luego entré en la etapa de que busca culpables, pero yo no buscaba culpables exteriores, yo me culpaba, yo no decía, al papá, tú eres el culpable, o al médico, tú eres el culpable. No, yo me miraba al espejo y decía, tú eres la culpable, tú. Y cada vez que había un reflejo, caminaba por la calle, tú eres la culpable, o tú eres la culpable, pero me señalaba a mí siempre. Y viene este tipo, y entonces en la primera etapa, digo yo, de todas las mamitas que están iniciando con esto, todas se echan la culpa, todas. En algún momento nos hemos echado la culpa. Y viene y dice, que son hijos del pecado. Dios mío, es que yo cuando lo escuché en algún momento, porque yo no siempre estoy así, ¿sabes? Yo siempre estoy con una energía más como más positiva, más amigable y tal. Pero si viene alguien y dice todavía que son hijos del pecado, es como que toca ese momento, ¿sabes? Porque es verdad que pasamos todas las etapas, pero en algún momento como que volvemos a retroceder. No sé si les ha pasado a ustedes, como que retrocedemos. Y Todos cuando lo tenemos di, un punto donde vuelves a caer y todo. claro, claro, o sea, es una etapa no es de avance, no es que vas avanzando, avanzando. A ver, puede que avances, pero es que luego en un momento de recaída vuelves, retrocedes nuevamente. Claro. Obviamente es un poquito más fácil de salir a como al principio, ¿cierto? Pero yo en algún momento cuando lo escuché al arzobispo decir eso, yo me quedé así como, o sea, perdida, me quedé en shock, o sea, así, por un tiempo muy cortito. Me quedé en shock porque me hizo volver Claro. a pensar a cuando yo pensaba antes, que yo decía, yo qué he hecho mal, qué hice, a quién traté mal, a quién grité o a quién discriminé, a quién miré feo, tal vez a un niño con discapacidad que lo traté mal o lo miré mal o lo insulté tal vez o probablemente lo juzgué a su padre al decir algo habrá hecho para que su hijo, yo me ponía a pensar en ese momento, fue como que, o sea, fue muy poquito el tiempo que así que mi mente vagó y estuve piense y luego dije, y luego cuando terminé de ver el video, porque ahí salen todo en TikTok y salen las personas que salen a opinar y tal, y vi el video, pues, ¿no? Donde la chica decía, mi hijo no es producto del pecado. Y empezó a dar su argumento y tal, su opinión y todas esas cosas. Y yo digo, vaya, o sea, por un momento entré en shock. Por un momento entré en shock al escuchar al arzobispo. Y obviamente no me gustó
por nada que se haya expresado así de mi hijo, de tu hijo, de nuestros hijos. No me gustó por nada. Claro. Y es que a mí, yo por ejemplo, a mí no me gusta que esto se quede así. A mí me gustaría que, no sé, que reciba un castigo o que le quiten de su puesto, porque esto no se puede quedar así. ¿Cómo es que un tipo así pueda seguir siendo el arzobispo? ¿De dónde es? Es que no me acuerdo. ¿De dónde se nos Es de olvidó? Alcalá, de Alcalá. De Alcalá. Claro. Mm, No me gusta que siga Es que yo creo que ejerciendo. aquí él es, bueno, me parece que hay uno que está por encima de él, el arzobispo, no sé, pero es que seguramente piensen lo mismo. Entonces, el hecho de disculparse ya a lo mejor ya consideran que es suficiente, ¿no? Pero No cambia si nada. hubiera habido alguien con medianamente la cabeza bien amoblada, seguramente lo hubieran destituido. Y no sé si estuviera el Papa Francisco vivo, si no lo hubiera dicho, Pero ese tenemos al hombre Papa fuera, León. ¿no? El ¿Eh? Papa León que Sí. tenemos al Papa León Sí, todavía. bueno, a ver, porque la verdad es que yo creo que el Papa Francisco era una persona que estaba como mejorando la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Con su filosofía de vida y bueno, creo Claro. que le estaba dando un revulsivo a la Iglesia que era favorable, ¿no? Sí, Y es espero que eso. este Papa que venga continúe la misma línea porque... Exacto. mm, Además, yo siento que luego son contradictorias a lo que la religión católica enseña, son contradictorias, porque supuestamente en el bautizo es para restaurarte del pecado original, y cuando los niños nacen, pues, ¿qué haces? Los bautizas. Posteriormente, en la confirmación, renuncias a las ataduras generacionales que tienes, renuncias al pecado, renuncias a Satanás y sus obras, y cada Semana Santa, los domingos los sábados de gloria, haces las renovaciones del bautismo, ¿no? Algo así. Entonces yo digo que son muy contradictorias a lo que la religión te enseña, a lo que la religión te inculca. Son contradictorias todas sus Brian, declaraciones, porque entonces pon nunca al me bebé perdonaste en el el pecado cojín. cuando yo me bauticé, nunca me perdonaste Ay, el ya, sí, pecado porque cuando le yo me escucho quejarse confesé, el bebé. nunca me perdonaste el Me pecado parece cuando yo escuchar renuncié quejándose. y cuando yo confirmé. Entonces, en lo que me están enseñando no va, o cómo. Aparte, como dice Lucero, tú te sientes mal y, por ejemplo, luego te pones a pensar, o sea, hay más gente mala en el mundo, o hay gente que se dedica a hacer cosas más fuertes, más grandes en contra de los niños, en contra de seres humanos en el mundo. Y entonces, ¿cuál es porque yo sí recibo un castigo y porque el otro no? O sea, se me hace a mí muy, muy, perdón por la palabra, pero muy estúpidas sus declaraciones y todo lo que él dijo. Se me hace demasiado tonto todo lo que él dijo. Sí, si bien no tiene coherencia, Exacto. porque lo que dice Walkie es sumamente importante. Si uno cuando, a ver, yo desde niña, mi familia también era católica, hoy por hoy no lo es, pero anteriormente creo que era la única religión que había, o sea, la católica. Y a uno le enseñaban que uno tenía que hacer la primera comunión, pero cuando a ti de bebé te bautizan, tus padres obviamente ya te están presentando ante un altar donde ellos están rompiendo con cualquier atadura y todo, y te están bautizando. Luego, posterior a unos años, tú haces la confirmación, haces la primera comunión, y tú como persona, nosotras como personas, ya hemos renunciado al pecado. Entonces, ¿por qué si después cuando grande damos vida a estas personitas? ¿Quién es él para decir es producto del pecado? Claro. Porque si a los mandamientos nos vamos, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. O sea, yo he cumplido con los mandamientos que Dios me ha mandado. Entonces yo no me siento una persona pecadora. ¿Dónde está el mal? ¿Qué hice mal como persona, como ser humano, para yo ser castigada? Si dicen que es un castigo traer niños así al mundo porque son producto del pecado.
¿Quién me responde eso? Entonces, justo es esto, o sea, no nada más te hace cuestionarte como persona, sino cuestionarte en la fe. O sea, en lugar de acercarte a mí como mamá con un niño con discapacidad, a mí en lugar de acercarme me aleja, ¿no? Porque entonces Dios no me perdonó mis pecados, entonces nunca renuncié a mis antepasados, a mis cadenas generacionales, entonces nunca hubo Jesús en la comunión, nunca habitó en mí, y Jesús no vino por el pecador, entonces Jesús nunca perdonó los pecados. Entonces a mí me hace también no nada más cuestionarme mi humanidad como mi maternidad, sino también mi fe. Y entonces en lugar de acercarte, te aleja, ¿no? Pienso yo. No, Sí, aleja a las personas, como dice Claudia, que no tienen, o sea, su mente bien, definida, que no tienen todos estos, no, porque, por ejemplo, yo lo puedo decir, a mí particularmente no me afectó lo que él dijo, tampoco pone inestable mi fe, yo sé en quién creo, en quién confío, pero lo llevamos al punto de generalizar, ¿no? Porque todas en un momento, nosotras ya llevamos más años de experiencia con los diagnósticos de nuestros hijos, exponiéndonos a cantidades de personas iguales a él, entonces hemos sabido sobrellevar todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que recién están pasando por el duelo de un diagnóstico, recibiendo un diagnóstico de un hijo primerizo? ¿Qué pasa con estas mamitas? Claro. Que no solo tienen que lidiar con que ya su hijo tenga algún diagnóstico, sino también lidiar con las emociones, con los sentimientos de culpabilidad. Claro. ¿A dónde Y tiene es que que no acudir uno sabes, como no madre? sabes que todo por ¿A lo eso que dónde? trae consigo un diagnóstico. pienso que era ¿Cómo, lo que decía Walkie, Claudia? que una persona que acaba de tener un hijo, que bueno, que es católica, tiene fe en la iglesia católica y tal, y escucha estas palabras, que, que ya este señor representa la iglesia católica, en teoría, y escucha esas palabras y dice, yo, ¿qué fe voy a tener en este tipo de religión? Si me están diciendo que yo tengo un hijo que es producto del pecado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se refería a eso, que una persona que confía en su fe en la Iglesia Católica escucha esto y dice, yo no quiero seguir una religión o, bueno, una fe que me está diciendo que mi hijo es producto del pecado. Exacto, yo en sí también, o sea, a mí no me afectó para nada porque pues ya tienes como que esa estabilidad o como que ya estás curtida, como luego dicen, pero hay gente que sí le tiene que afectar tanto en la maternidad como en la fe. Digo, a mí la fe, yo creo en Dios, entonces no me afecta en mi fe, en decir, ya no voy a creer, pero tiene que haber personas a las que sí les sacuda, tiene que haber mamás a las que sí les mueva. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que haces cuando estás pasando un momento difícil? ¿A quién recurres cuando no tienes Adiós. un soporte emocional o un apoyo como lo hablábamos en el podcast pasado? A Dios. O sea, si no tienes tu familia, ¿a quién te aferras? A Dios. Claro. Y si te Adiós. están diciendo, Dios no te quiere porque te mandó un hijo con discapacidad por tu Claro, ese pecado, es el mensaje entonces que dices, quiere dar el tipo güey, estoy ese. sola, o sea, ¿a dónde Imagínate. voy? ¿Con quién voy? ¿Verdad? Mira, Entonces, yo lo que creo es que el señor está muy mayor ya. El arzobispo, el señor no, el arzobispo ya está muy mayor y yo creo que ya hasta cierta edad, yo creo que les afecta. Entonces, no sé, a mí no me gusta, a ver, yo no soy católica, yo soy más con el cristianismo y el evangelismo, pero católica no soy. Entonces, yo como no practico la religión católica, eh, tampoco es que yo me sepa la Biblia de inicio a fin porque no me la sé, me la leo todas las semanas, pero no todos los días, espero que se entienda eso. Y siempre me leo los mismos versículos que yo tengo rayada en la Biblia, o sea que la tengo marcada, siempre los mismos versículos. Son versículos, por ejemplo, de sanidad, de las personas que han tenido epilepsia, que creen que está, bueno, en la Biblia dice que eran endemoniados,
pero luego pues tú sabes que luego se le usan otras palabras como la epilepsia y si de algo estoy segura es que en toda la Biblia en ningún momento dice que son hijos del pecado, lo contrario, más bien dicen, a ver, según el mensaje que yo entendí, es que Dios pone porque es misma obra de Dios, es la misma creación de Dios, no viene de otra parte más que de Dios y Dios te manda a los niños o a los hijos con discapacidad para ablandar el corazón de la humanidad. No es para lo contrario, no es para un efecto contrario, sino es para ablandar el corazón de la humanidad. A ver, a mí me han tocado muchas personas que ha visto a Leonardo y no me han hablado con mal tono, es más, dulcifican su tono para hablarme, para hablarlo a él. He visto que muchas veces como que se piensan mucho antes de hacerme una pregunta o cualquier cosita. No creo que en algún momento esas personas hayan pensado, porque ya estamos en pleno siglo XXI, como para que venga un arzobispo y diga ese tipo de barbaridades, y en pleno siglo XXI no creo ya, retirando al arzobispo, pero luego con toda la presentación, ya yo creo que en su mayoría no creo que tengan ese tipo de pensamiento de que son hijos del pecado. Yo creo que quien lee la Biblia se van a dar cuenta que la Biblia no dice eso, es todo lo contrario. Dios usa a las personas para también influir bastante en nuestras situaciones, en nosotros, en nuestro comportamiento y en este caso nuestros hijos influye para que a la humanidad se le ablande el corazón, que eso es lo que Dios quiere, porque cada día más en vez de que se nos ablande, me agrego también yo, más bien como que endurece el corazón, ¿sabes? Pero no, estas situaciones más bien ablandan el corazón de la humanidad y obviamente nosotros como padres pues nos ablandamos aún más teniendo nuestros hijos. Tengo una cita bíblica también que me encontré en Juan 11, que habla de la resurrección de Lázaro, que dice Juan 11:3, dice, las hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, tú que amas al enfermo, tú que amas está enfermo, al que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo declaró, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, y por ella se manifestará la gloria de Dios. Ahora bien, yo lo veo desde este punto de vista. Por ejemplo, lo típico de un niño a los 3 meses es que empiece a seguirte con la mirada. Lo típico a los 6 meses de un bebé es que sostenga su cabecita. Lo típico, o sea, lo que estamos acostumbradas como mamás en un niño, es eso. Cuando te dicen que tu hijo tiene un diagnóstico, una parálisis, una encefalopatía o cualquier enfermedad que tenga, no es normal que sostenga la cabeza a los 6 meses, no es normal. ¿Por qué? Porque ya hay un diagnóstico que te quita esa esperanza. Entonces, cuando tú ves que tu hijo tiene un logro, tiene un avance, ¿qué es lo que dices? Es un milagro, ¿no? Esto Claro. vino por Dios. A pesar de que uno se esfuerce mucho en terapias y en todo, dices, gracias Dios, o sea, agradeces a Dios y ves a Dios ves manifestarse la gloria de Dios, lo que dice aquí la Biblia, que la gloria de Dios se manifestará. Y yo pienso que es lo que todas siempre hemos esperado, un milagro, un avance, y yo creo que eso es uno de los propósitos de la enfermedad, de ver manifestada la gloria de Dios, de ver, porque por ejemplo, para mí antes de ser mamá, caminar era algo muy normal. Para mí caminar era, o sea, lo normal era ver a alguien caminar y ahora el saber que tú caminas y que alguien no lo puede hacer, el saber que tú hablas y que alguien no habla, el saber que tú ves, que tú escuchas y que tienes muchas habilidades que alguien no. Yo me siento bendecida y me siento afortunada de poder hacerlo y doy gracias a Dios de poder caminar y doy gracias a Dios de poder hablar y veo porque no cualquier persona puede hacerlo. Mi hijo no lo hace y mi hijo no camina y para mí caminar era algo muy normal y él no lo hace. Entonces, ves como que Uno algo empieza a que era valorar tan más la vida. simple, ajá, exacto eso, valorar algo que era tan común, tan típico, era lo que decíamos, antes no lo veías porque no te dabas cuenta de muchas cosas porque no lo tenías. Y yo creo que ahí también se manifiesta el ser más empático, el ser agradecido, el tener más fe esperando algo.
no sé, siento yo que En la, ahí es una forma de manifestación en de la Dios. Biblia, en la Biblia se habla que Dios no vino por los justos, Dios vino por los pecadores. Entonces, a veces nosotros señalamos a las personas, ¿no? Y es en medio del proceso donde nosotros, o sea, donde nuestra fe se desborda como se tiene que desbordar. Por eso yo decía anteriormente que cuando nosotros no somos creyentes, nosotros no nos aferramos a Dios como tiene que ser. ¿Por qué? Porque vemos las cosas desde otra perspectiva. Entonces, ahora podemos dar gracias. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo como que en vivo y directo. Tenemos una persona, pero nosotros tenemos nuestros hijos que no caminan. Y nosotros nos damos gracias porque podemos caminar, porque podemos correr, pero en el fondo desearíamos que nuestros hijos lo pudieran hacer. Entonces, ese privilegio que Dios a nosotras nos ha dado, a todos sus hijos nos ha dado, a veces no le damos como que el valor que requiere. El poder respirar, el poder, ayer justamente nosotros le leíamos a los niños, porque los niños ahora están en clases de discipulado, pero justamente leíamos esto de los milagros que Dios hizo en el principio. Y cuando, a ver, Dios levantó a Lázaro, Lázaro tenía 3 días de muerto, 3, 4 días de muerto, y Lázaro era un buen amigo de Dios, junto con sus hermanas, y ellas tenían la fe de que solo Jesús podía hacer el milagro de que Lázaro se levantara de la muerte. Entonces la Biblia también dice que si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, nosotros le diríamos a la montaña que se abriera en dos y se echara al mar, y así va a ser. Entonces a veces nosotros como seres humanos dudamos, ponemos en duda del poder sobrenatural que Dios tiene en las cosas. Yo sé, mi hijo ayer me preguntaba, mami, y yo Ángel nunca va a comer por boca, sí lo va a hacer, pero cuando Dios permita que eso suceda. Y va a poder caminar, sí va a caminar, sí va a hablar, sí va a hacer eso, porque ellos en su mente inocente se hacen muchas preguntas que yo como mamá no tengo la respuesta, pero tengo la fe y la convicción de que Dios va a lograr en yo Ángel lo que yo espero ver. Pero yo primero tengo que pasar por el proceso. Mi fe primero tiene que ser moldeada. Entonces, por eso digo que cuando uno tiene bien planteada su fe y en quién cree y tiene la convicción, a ver, porque, ¿qué es la fe? ¿Alguien sabe lo que es la fe? La fe es creer en algo o en Creer en alguien. algo que no has visto. Es tener la convicción de algo y la Me sentí en el certeza colegio, de lo como cuando te que... preguntan, así me sentí. Es que nosotros Sí, no, estamos la fe es hablando, la convicción nosotros, de lo que se espera. claro, nosotros estamos Entonces, hablando de la religión y Claudia, Claudia, pero tú sí crees en Dios, ¿o no? No, mira, a ver, yo no se respeta igual. dejé de creer en Dios cuando falleció mi madre. Vale, mi madre cuando falleció era muy joven. Tenía 60 años recién cumplidos y tenía mucha vida por delante. Claro, Y entonces, en ese momento, dejé de creer en Dios porque yo consideraba que no había sido justo. Y entonces, bueno, yo dejé de creer en Dios Es y cuando precisamente nació mi hija con discapacidad, yo no le eché que era un castigo, no. Yo lo único que me preocupaba, no que fuera un castigo, que me haya venido una hija con discapacidad, sino que yo hubiera hecho algo durante el embarazo. Ese era mi miedo, ¿no? Que yo hubiera hecho algo, por ejemplo, o que, no sé, yo tuve diabetes gestacional, incluso hasta hubo algún especialista que me achacaba de que a lo mejor todo podía venir por mi diabetes gestacional. Entonces, claro, la que tenía diabetes era yo. Y entonces en ese momento es como que te sientes culpable porque dices, bueno, si yo no hubiera tenido diabetes, a lo mejor la niña, ¿sabes? Pero bueno, esas son cosas
por desconocimiento y tal, se te pueden Claro. meter en la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que hablabas tú, Crisbel, cuando tú tienes fe en que, bueno, Joángel va a caminar o Joángel va a hablar, y si eso no sucede, Es porque Dios permitió que así fuera. vale. Es que yo estoy expuesta a lo que Dios quiera con él. Porque yo el pronóstico yo ya lo acepté. Entonces con Joángel yo vivo el día a día. Yo lo conversaba con Lucero y le decía, a ver, sé que los médicos ya me dijeron que Joángel va a cirugía, pero va a cirugía. En ese va pueden pasar muchas cosas. Entonces, Dios me lo dio, Él me lo va a quitar cuando Él quiera. Yo lo único como ser humano que le pido a Dios es que Él le dé la fortaleza a mi corazón para yo enfrentar en ese momento, porque como madre obviamente tengo apegos, pero en la Biblia se dice, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces mi fe está puesta en él y yo sé por medio de mi fe que bueno, que se habla que en el cielo no hay enfermedades, que es el paraíso, que no hay maldad, que no hay esto. Entonces yo vivo con Joángel agradecida siempre cada mañana que yo lo veo despertar y él me sonríe, yo digo, gracias Señor, porque él me lo está, en su misericordia, él está permitiendo que yo Ángel esté conmigo un día más. Entonces yo no le hago mente, yo lo llevo a los médicos, sí. Yo lo llevo a los médicos, yo escucho los diagnósticos, sí. Yo esto, sí, pero yo no me quedo en el diagnóstico, yo me quedo en mi fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo Ángel estuvo hospitalizado esta última vez, a mí me pasó que la doctora que me lo recibió me dijo, eh, pasen los papitos porque, a ver, su hijito está muy mal, broncoaspiró, tiene sus pulmones infectados, un riñón no está funcionando, está muy delicado y posiblemente no pase de esta noche. Entonces pasen a verlo para que se puedan despedir de él. Y en ese momento mi mundo se quedó en blanco. Yo lloré sí porque soy humana. Yo lloré sí, pero yo pasé, vi a mi hijo, me dolió verlo en esa condición, sí, pero ¿qué hice? Lo dejé en el hospital, vine y me arreglé de lo más bella, espectacular, y yo me fui a la iglesia, porque yo decía, yo no me voy a aferrar en el hospital a llorar a mi hijo, porque mientras mi hijo tenga vida, hay esperanza. Y yo me fui a la iglesia y yo comencé a orar, yo abracé a mi pastor y lloré, sí. Yo lloré y le dije, pastor, está pasando esto, y comenzamos a orar, comenzamos a reprender, comenzamos a clamar, y yo, Ángel, está hermoso, está bello. Entonces, eso en este momento para mí fue un milagro. El que el médico me diagnosticara que mi hijo no iba a pasar la noche y pude celebrarle los 15 años. Por eso que mucha gente me cuestionó que por qué yo le hice los 15 años a Joángel de la manera como lo hice, de que bailé con él el vals, lo puse como un príncipe, todos nos arreglamos adecuado, y yo le dije, porque es un sueño como madre que yo tengo, y Dios me permitió vivir ese sueño, porque él tuvo la oportunidad de quitármelo, pero me lo dejó. Entonces yo sé que con él hay un proceso, hay un propósito, pero para llegar al propósito nosotros tenemos que pasar el proceso. Entonces, cuando a mí me dan el diagnóstico de Joángel y me dicen tenemos que hacer esto, vamos a ir a la cirugía por la escoliosis, yo lo pongo siempre en manos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el mundo, mi corazón se va a llenar de miedo, de incertidumbre, de que algo malo pueda pasar, pero mi fe no me lo va a permitir. Mi fe me va a permitir que yo siempre esté en positivo y creyendo en que de ese propósito, de ese proceso, va a venir un propósito aún mayor, pero es necesario pasar por él. No, yo tengo miedos porque soy mamá y nosotras las mamás siempre somos que un poquito más como que le damos así como que cierta no sé, a que el temor pueda venir, pero siempre me agarro de mi fe, yo, en lo personal. Yo siempre me agarro de mi fe porque es la segunda vez que a Joángel me lo diagnostican muerto. Cuando nació, me dijeron que lo iban a sacar porque se había asfixiado. Hoy por hoy tiene 15 años. Claro. Entonces, Dios ha sido bueno en todo momento, aunque en medio del proceso lloremos y reneguemos, ¿no?
cuando Claudia dice eso, lo que pasó con su mamá y todo, yo recuerdo que hubo una persona que llegó a mí y me dijo, cuando yo Ángel estaba pequeño, me dijo, ¿por qué si tú crees tanto en Dios, Dios permitió que él esté así? Y yo me cuestioné, si tu Dios es tan grande, ¿por qué tu Dios no lo sana? Y yo le decía, no lo sé, pero yo no soy quien para juzgar a Dios. Entonces, eso, yo me mantengo en mi fe sin, sin importar lo que pueda pasar más adelante, pero siempre con la fe puesta de que va a ser para bien. Es que es eso, ¿no? Que luego siempre esperamos, por ejemplo, yo, hay una oración que viene en la Biblia, la del Padre Nuestro, que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, cuando oramos, le decimos a Dios que hágase tu voluntad, pero Dios hace su voluntad, o sea, porque Él es el dueño de todo, pero en el fondo no queremos que se haga la voluntad de Dios, queremos que se haga lo que nosotros esperamos, que esperamos que lo sane, que no sepa, que no partan, que todo esté bien, que no pasemos dificultades. Pero primero le estamos diciendo, hágase tu voluntad. Y luego cuando la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, ahí es donde nos sacude. Ahí es donde nuestra fe no debe de tambalear y debemos de aceptarla porque los designios de Dios son muy misteriosos, son muy difíciles de comprender, son difíciles de comprender, de entender, pero también siento que son a nuestro favor. Yo pienso que si yo no hubiera pasado por todo este proceso que he pasado con Pedrito, yo no hubiera, ahorita en estos momentos yo no vería la vida como la veo, yo no valoraría la vida como la valoro, yo no voltearía a ver a las personas con discapacidad como ahora lo hago. Antes lo decíamos en otros episodios, no es de que no me importara o que esto, pero sí era indiferente a muchas situaciones y a muchos momentos de vulnerabilidad de otras personas. Entonces, siento yo que sí hubo una transformación en mí, que sí hubo un cambio en mí como persona, en mi familia, en unirse como familia, pero, y dices, se puede preguntar porque pueden decir, bueno, ¿y por qué tuvo que pasar tu hijo por esto? Porque a veces, o sea, Dios elige a quién hacer pasar por esos procesos. Y claro que me gustaría y lo que más deseo yo es que mi hijo esté bien, que ande bien, que no hubiera pasado nada de esto, pero también trato de ver lo bueno que ha dejado, no nada más lo malo. O sea, lo bueno es todo lo que hemos avanzado, todo lo que se ha progresado, todo el cambio en el interior que hemos tenido. Y todos los días, yo lo digo, todos los días yo no me siento alejada de Dios, ni me siento pecadora, ni me siento excluida de Dios, porque yo todos los días soy testigo de sus milagros en cualquier movimiento, en cualquier risa, en cualquier sonido, en cualquier avance que mi hijo tiene. Entonces, si yo tendría que pasar por todo lo que he pasado y que me llamen pecadora para tener a mi hijo, lo acepto con todo el gusto del mundo porque para mí es lo más cerca que yo he estado de Dios es gracias a mi hijo. Claro, sí. Sí, por eso yo decía que, o sea, yo he estado también en momentos donde yo le he dicho a Diosito, Señor, si es tu voluntad llevártelo, pues llévatelo, pero no me lo hagas sufrir más, no permitas que él sufra más. Entonces, yo le he dicho, porque yo hubo un momento que en toda esta frustración que yo como mamá tenía, en todo este duelo de estar en un país lejos a casa, lejos de mi familia, lejos de todo, entonces como persona yo me sentía sola, pero yo no estaba sola. Yo tenía de mi lado la mejor compañía que yo podía tener. Entonces, el simple hecho de que en ese momento mis palabras no fueran dichas amén, porque yo se lo entregué a Dios, y que yo me refugiara en la iglesia, en los hermanos de la iglesia, en mis pastores.
que bueno, la religión, pues no, nos dice de que ellos son nuestros padres terrenales en la iglesia. Y yo me aferré a ellos, yo me aferré a mi religión, yo me aferré. ¿Sabes por qué? Porque yo experimenté que el mundo, las personas, eh, no sé, como que sus comentarios, como que sus consejos a mí no me llenaban. A Mm, mí como madre no me daban em, el consuelo que yo quería, claro. por eso que Lucero también dice muchas veces, ¿no? Que nosotros tenemos que no esperar nada de nadie para que no nos decepcionemos en la vida, ¿no? Claro. Entonces yo digo que uno tiene como ser humano que esperar únicamente de Dios, De que es el que Dios. todo lo puede. Claro, es el que todo lo puede. Porque los médicos, a ver, los médicos estudian para tal cosa. Yo, bueno, no me gradué, ¿no? Pero estaba estudiando la carrera. Y, por ejemplo, no sé, yo tengo X paciente y me llega con X enfermedad. Yo estudio para ver qué medicamentos yo le puedo poner para ayudar a aliviar el dolor, pero yo no sé cómo el organismo de ese paciente pueda reaccionar, si lo va a aliviar o no. Entonces el médico siempre desde sus conocimientos trata de ayudar. Lo hablábamos hace poquito con Claudia, de que la doctora le decía, yo creo que puede ser tal cosa, yo creo que puede ser tal cosa. Y ella iba y hacía todo a su hija, todos los estudios correspondientes y todo salía negativo, todo salía negativo. Entonces esa incredulidad, ¡ay! Se me olvidó la lengua, ya, esta falta del médico de decir, yo creo, no es a ciencia cierta, no sabe a ciencia cierta cómo ayudar a Tere y qué específicamente es lo que Tere tiene. Entonces es una persona humana igual que todos nosotros, ¿no? Pero por eso se basa en ciencia. Y a veces nosotros nos quedamos apegados a la... En el caso ese, yo siempre digo, ¿no? Que es preferible que un profesional te diga, mira, no sé lo que tiene, a que estén diciendo yo creo, porque eso es cuando alguien dice yo creo, es porque está No está seguro. convencido, sí, de Claro, que no estás seguro, entonces si tú estás confiando en el doctor porque es el especialista y tú estás llevando a tu hijito, a tu hijita, porque ellos son los que saben y que te digan, yo creo, ¿dónde está la certeza? no, ya. No Yo creo que está, no está tampoco la certeza. te lo dicen porque no tienen certeza y no El tienen ni idea, conocimiento, claro, ni certeza ni nada. claro. Entonces hablábamos también de que, bueno, el médico le dice, tiene una parálisis cerebral. Y Claudia le dice, mi hija no tiene parálisis cerebral. Mi hija tiene este diagnóstico, ya, pero ¿dónde lo leyó? Entonces, todos estos médicos hacen que nosotras nos confundamos más. Si de por sí ya tenemos confusiones en nuestras vidas del por qué pasó o qué podemos hacer para ayudarlo, para mejorarlo. Entonces, que un médico te diga, no creo, entonces, ¿a dónde va a ir uno? Si ellos son los que saben. Claro, ¿no? A mí me pasó la primeritita vez que Pedrito estuvo hospitalizado. Una noche me dijeron, ya se le hizo todo lo que se le pudo hacer, ya le dimos el medicamento que le teníamos que dar y pues probablemente no sabemos cómo vaya a pasar la noche o si la vaya a pasar. Así me lo dijeron y me dijeron, si quiere hablarle a sus familiares para que estén aquí y yo a nadie le dije, a nadie, absolutamente a nadie le dije. Yo dije, va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y lo único que hice fue hablar con una amiga y habló con un sacerdote y le dije, está pasando esto y necesito bautizar a mi hijo.
y le dije yo, no estoy casada por la iglesia, yo pues no me he confesado esto y lo otro, y me dijo, tú eres hija de Dios, estás bautizada y puedes bautizarlo. Y lo bauticé ahí con las indicaciones que me dio el sacerdote, lo bauticé en el hospital y se lo entregué a Dios. Se lo entregué a Dios. Yo le dije, Señor, tú sabes que entregármelo me duele, que entregártelo me duele, que no sé cómo vaya a reaccionar a ese dolor, no sé lo que va a venir después, no sé, pero yo te lo entrego porque tú me lo diste y si tú te lo quieres llevar, llévatelo, nada más, no me dejes pasar por todo este proceso sola, no me dejes, no me dejes perderme, no me dejes caer, no, sosténme. En lo que yo tenga que pasar, yo lo acepto si es tu voluntad, pero necesito que tú me sostengas. Y me despedí de mi hijo y le dije que yo iba a estar bien y que aunque me viera mal, que pronto iba a estar bien. Y aquí está, 6 años después, aquí está. Y aquí seguimos y seguimos creyendo en Dios y confiando en Dios y en sus propósitos y en sus tiempos y en lo que Él tiene para nosotros, que es que Pedrito siga y que esté hasta donde Dios lo decida. Y con los avances y los progresos que Dios nos permita. Y yo estoy pensando y me pongo a pensar y digo, de seguro, tal vez, no sé, no afirmo nada, pero tal vez Claudia la habrás pasado muy difícil al principio con tu hija, porque no sé si tú habrás tenido el apoyo de tus amigos, familiares, y como no crees en Dios, no sé cómo la has pasado. ¿Tú podrías contarnos un poquito, solo un poquito, de cómo la has pasado al principio Sí, con a tu ver, niña? al principio es duro, ¿no? Yo tenía el apoyo de mi familia y eso, pero es duro de aceptar. Eh, lo que sí que tuve claro que cuando salió Tere del hospital, mi única obsesión ha sido hasta que tuve diagnóstico, buscar el diagnóstico de mi hija, porque yo no me podía conformar con lo que me decían, y más cuando mi médico de cabecera me dijo aquello de, esto es algo que ven algo en el cerebro de tu hija, pero no saben qué hay. Y dije, pues si ven algo y no saben qué hay, yo voy a hacer, a remover cielo y tierra para realmente encontrar lo que tiene mi hija, ¿no? Pero nunca Y la verdad que se te pasó fue por un la cabeza año, buscar a Dios, Claudia. eh, no, Ni un pensamiento así chiquitito, porque ya mm, prácticamente como que ya te lo quitaste desde que tu madre falleció. sí, Probablemente, o sea, yo pues, estoy segura que para ti habrá pues sido muy no. injusto, pero ¿tu mamá era religiosa o En- no? ¿Eh? ¿Tu mamá ¿Mi era madre? religiosa? Sí. Sí, mi madre sí, Mm. mi madre sí. Era muy bueno y de hecho una de sus hermanas es muy religiosa también y creen mucho en Dios y bueno, yo me acuerdo que cuando se enteró de que mi madre había fallecido, era como decía Chris Bell, ¿no? Que eh, es lo que decidió Dios, es lo que se decidió Dios y La te voluntad de pones a Dios. pensar, sí, son los designios de Dios, son los designios de Dios y a veces te pones a pensar que claro, que a lo mejor sí son los designios de Dios, pero que Dios no piensa en los que quedamos, ¿no? Entonces, que también es un poco injusto. Para mi parecer era injusto, ¿no? Pero bueno, eh, Lo que pasa, Claudia, es que, a ver, ninguno somos eternos en esta tierra, ¿no? sí, que a lo Todos mejor es el hecho cumplimos, de decir, todos de no cumplimos aceptar, un, ¿no? La muerte.
Claro, no aceptar. todos cumplimos un ciclo en la vida, pero nosotros como seres humanos no estamos preparados para la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este momento llega, yo le pido mucho a Dios, mi madre ahora está viva, ¿no? Pero mi madre fue madre y padre a la vez. Mi papá también está vivo, pero no me crió. Entonces, a mí yo como mamá he querido dar el 100 por el 100, el todo por el todo, pero es que yo también necesito a mi mamá. Entonces, claro, ahora puedo acudir a ella a través de una llamada, de una videollamada, pero no la puedo abrazar, no me puedo acostar con ella, no puedo contarle mis cosas y a veces evito contarle muchas otras para evitar que ella desde allá tenga un sufrimiento porque no puede hacer nada o sea, mi deber como hija es tratar de que mi mamá esté tranquila, lo más tranquila posible, ¿no? Pero si ese momento llegara a suceder, es fuerte prepararse y esperar en Dios un milagro, esperar en Dios que la salve y que uno no tenga la respuesta, o sea, ¿por qué si yo he sido buena hija? ¿Por qué si yo creo en ti? Y en este momento que yo tanto te necesito, tú no obras, tú no haces el milagro, que es lo que mi corazón desea, es lo que mi corazón anhela, ver un milagro y que, o sea, y que mi madre sea eterna o que mi madre no me falte. Pero el momento llega, en cualquier momento llega. Lo que pasa es que nosotros no nos preparamos para el momento. Sí, a lo mejor puede Entonces, ser eso, que no estás preparada para que la gente parta a otro terreno, ¿no? A otro. Pero bueno, yo la verdad es que, a ver, que yo tomé la comunión, me confirmé y todo esto, pero bueno, yo perdí la fe, ¿no? Perdí la fe en que hay algo allá arriba que se supone que tú tienes que confiar porque siempre va a ser lo mejor, ¿no? Porque bueno, en teoría Dios es bondad, es tal. Entonces, a veces como que no puedes entender, ¿no? Que te no puedes cuestionas mucho. entender, te cuestionas el hecho de que tú tienes a tu madre y que ella tendría el derecho de poder seguir viviendo, de poder disfrutar de sus nietos, que de hecho a Tere no la llegó a conocer, y entonces, bueno, que te planteas muchas cosas, ¿no? Mm. Y por eso tampoco eso, Y, no. y yo creo que es válido, ¿no? Es válido porque yo pienso que en todo momento el duelo, cada quien reaccionamos de diferente forma al dolor, al duelo, y aparte yo creo en Dios y sé que existe en Dios, porque he vivido y he experimentado su amor y sé que Dios en su infinita misericordia sabe cómo vamos a reaccionar cada quien, ¿no? Sabe que si en algún momento hay una mamá que tiene un hijo con discapacidad o que pasa por una pérdida o que pasa por alguna situación difícil y deja de creer en Dios, yo creo que Dios ya sabía que eso venía. Yo creo que Dios ya estaba preparado porque hay una reflexión que dice que cómo Dios escoge a las madres de hijos especiales y en un momento decía, pero ¿por qué le vas un ángel le cuestiona a Dios, pero ¿por qué lo vas a hacer pasar por esto? Si ella es feliz, si tiene una vida bonita y todo, dice, pues por lo mismo, porque si se lo doy a una persona que ya está amargada, que ya está pasando que ve la vida de mala manera, cómo lo va a atender, cómo lo va a cuidar, y luego le dice, pero tú sabes que ella también va a dejar de creer en ti, te va a reprochar, y dice Dios, sí, pero ahí voy a estar, aún ahí voy a estar abrazándola, aún ahí voy a estar con ella, y yo pienso que Dios ya sabe, ¿no? O sea, que Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar cada quien, cómo vamos a afrontar cada quien las cosas y aún en su infinita misericordia nos sostiene y nos apoya y nos hace pasar por cosas bonitas y maravillosas y nos sigue regalando milagros y nunca nos va a reprochar el dejar de creer o no estar, porque nada más nosotros sabemos lo que nos duele y las ausencias que vivimos en ese momento para dejar de creer en Él. O sea, yo creo que todo es válido, que no es malo. Que me vas a hacer volver a hacer creer en Dios. Lo que Yo la pasa es verdad, Te voy a Tal vez es un agradecer. propósito, tal vez por eso te puso en este podcast que ni te dimos la bienvenida, ¿verdad? Pero pues que ahora por eso nos vas a estar acompañando y al rato tú nos vas a dar las lecciones. yo, yo la No, verdad, yo, yo la verdad yo es no que sé.
Yo en lo personal tengo una anécdota que, Con lo que, que, que pocas personas la saben, ¿no? Pero a mí me pasó, y será por eso que mi fe es así. A veces sí se quebranta un poco, pero como que Dios me sacude y ¿qué pasó? ¿A dónde es aquí? Mira, cuando Joángel estuvo hospitalizado acá en Chile, nosotros llegamos en octubre de 2023 pero finales, 28 de octubre, y para el 19 de diciembre, o sea, casi nada, ya Joángel estaba hospitalizado. Y bueno, y pasó por todo este proceso de descubrir los diagnósticos, de, Ay, de todas estas cosas, ser la voz de mi hijo, a postear, ahí es donde yo me armo de valentía y comienzo a tomar fotos, porque en el hospital no es permitido ingresar a las habitaciones con celular, pero yo comienzo a grabar videos, a montar fotos, a hacer escritos, comencé a hacerme sentir por las redes sociales y etiquetar al hospital de Talca y a todo el mundo, y a mí no me importaba si me iban a deportar, que me deporten, pero yo decía, mi hijo no habla y la voz de mi hijo soy yo. Es mi deber como madre hacer valer los derechos que él tiene para que sea atendido. ¿Cuánto más tiempo vamos a tener que esperar para que a él me le den una solución, para que a él me le den una respuesta? ¿Por qué seguimos acá? Y en medio de todo esto, fíjense lo que viene. En medio de todo esto, hay una persona que se contacta conmigo y me dice que no me preocupara porque ya el caso de Joángel estaba tomado, que a mí me iban a llamar y me iban a dar fecha para cirugía. Eso fue el 5 de junio. Me lo llevaron a cirugía. Y cuando él está en cirugía, no me pregunten quién es la persona, cómo se llama, porque yo no la conozco, yo no sé quién es, pero me dijo que había tomado el caso de Joángel. Cuando Joángel va a cirugía, a mí me mandan a poner el gorrito, las cuestiones, todo, y me dejan estar con él mientras le ponen mientras lo preparan, y me permiten, cosa que tampoco aquí es permitido, que yo ingrese al pabellón y esté con todos los especialistas y esté con él mientras le toman la vía y le ponen la cámara para que él se duerma cuando le ponen la anestesia. Una vez que ya él se duerme, me dicen, ahora sí, mamita, espérenos afuera, déle un besito a su bebé y esté tranquila. Mientras yo me voy, yo no soy tranquila nunca, yo soy bien llorona, yo soy bien preocupada, bien angustiada, pero en ese momento, mientras yo estaba en la sala de espera, esta persona me escribe un mensaje y me dice, tranquila, que ya estamos con Joángel, y me envía un ángel detrás de un niño en un quirófano. Yo creo que yo todavía tengo eso guardado. Y yo no sé, a mí me dio una paz, una tranquilidad, que yo estaba comiendo y viendo TikTok mientras mi hijo estaba siendo operado. Yo no le dije a nadie. Yo no le dije ni a mi mamá, yo no le dije a nadie que Joángel estaba en cirugía. Yo en ese momento, en vez de estar angustiada, yo tenía una paz enorme. De ahí, espérame un ratico, mi amor. De ahí que sale, todo sale bien, él reacciona de la anestesia, vamos al cuarto nuevamente, pero ya ahí lo pasan a cuidados intensivos. Y yo recuerdo que yo a la tercera noche tuve que dejarlo solo porque Victoria tenía que ir al colegio y bueno, porque yo estoy sola acá, ¿no? Y esta persona vuelve a aparecer y me dice, tranquila, Joángel está bien, Dios ha enviado al arcángel Miguel para que esté con él. Tiene a yo no sé quién y tiene a yo no sé quién, y mis manos hacían así, porque yo decía, ¿quién es esta persona? O sea, ya yo estaba asustada, y es que Dios se manifiesta en lo sobrenatural, porque yo decía, ¿quién es esta persona? ¿Por qué sabe que Joángel está en cirugía? ¿Por qué sabe que si yo no he hablado nada? Entonces, en ese momento, yo de verdad, yo experimenté lo sobrenatural con Dios. ¿Quién es la persona? Yo podría decir que es un ángel porque yo no sé quién es, pero Dios estuvo conmigo en ese momento de una manera que Él no permitió que en mí hubieran angustia, que en mí hubieran temores, que en mí hubiera nada. Yo tenía la certeza de que todo estaba bien.
y todo salió bien. ¿Pero tú lo viste a esa persona o no la viste? Yo no lo conozco, no sé quién ¿No? es. Sé que es Pero, una persona, a ver, sé que es un ser humano, sí, porque me escribía mensajes por WhatsApp ah, y me llamó. Tranquila que el caso, pero hoy por hoy yo no sé quién es, yo no sé cómo se llama, yo no sé de dónde es, yo no tengo idea. Y yo tampoco nunca pregunté, porque yo decía esto viene de parte de Dios y a Dios todo no lo se le cuestiona. de punta. Te juro por lo más sagrado, que mi amor. Sí. Sí, sí, Madre mía. algo ibas a decir tú, Claudia. Eh, no, con respecto a lo que me decías, si en algún momento había pedido a Dios por... No, o sea, Por Tere. yo era como que iba pasando el día a día. Mi hija convulsionaba y yo pedía a los médicos que le pararan, que buscaran una solución y tal, pero no, nunca, es que no recuerdo ni siquiera haberme encomendado, ¿sabes? Eso. Yo soy creyente, pero Lo no que soy sí tuve, bautizada. tuve claro que no iba, se los contaba a Walt y a Chris. Eh, yo no estuve mucho tiempo en esto, en el proceso de duelo, porque mi obsesión era eso, buscar un diagnóstico para mi hija. Y yo estuve, o sea, me parece que si fueron 2, 3 meses, los primeros 2, 3 meses de mi hija, pero después era eso, mi obsesión era encontrar el diagnóstico y ya como que no tenía tiempo para el duelo, para estar en duelo, para seguir en duelo, ¿sabes? Como que Porque me planteé. Claudia se aferró a la enfermedad, como ella dice, me obsesioné con el diagnóstico de mi hija y yo movía cielo, tierra, mares, todo, pero yo daba con lo que era. Y si me enviaban para acá, yo voy y yo descarto y yo voy, pero hasta que yo no dé con el diagnóstico de Tere, yo no me quedo tranquila. Entonces, Sí, ese ha sido su refugio, refugiarse en la enfermedad de Tere, en el diagnóstico de Tere y dejarse a ella a un lado. Por eso es que ella está como que bloqueada. Sí, Ah, ella dice que no, pero en algún momento sí ha sentido, pero yo siento que es así. Pero ella se niega. Ella se niega, ¿por qué? Porque su corazón está decepcionado. mira, la pastora Entonces Crisbel. ella, Escúchala. ah, La pastora Crisbel. no, bueno, sí, eso es lo que Dios va, amén, que así sea, ¿no? Pero tiene que prepararme mucho, sí. Pero no, yo creo que ella sí, que ella en el fondo se siente sola y sabe que hay un Dios que existe, pero su negación, ella se ha aferrado al mundo y no a lo espiritual. Entonces, Tere pasa por algo, yo acudo al médico, pero ella se bloquea como mamá. Yo sí, voy pero a esto, yo voy yo, a esto. por ejemplo, ahora considero que sí, que estoy protegida, pero estoy protegida por mis ancestros, ¿no? Por todo lo que, eso, Tu que tribu. me protege mi madre, me protege mi padre, mis abuelos, todos los que están ahí arriba me están protegiendo, ¿sabes? Eso sí que en ese aspecto, pero Claudia, yo, pero tú estás diciendo, escúchame, tú estás diciendo tú estás diciendo los que están arriba. Tú tienes la certeza de que tus seres amados están arriba con el Creador. en algún lado tienen que estar, es que no lo sé, pero bueno, En algún lado tiene que Tú estar. has dicho Pero que me arriba, cuidan. tú ¿Sí has o no, dicho Claudia? arriba y arriba está el Dios Todopoderoso. Y es así, es válido. ¿Por qué? Porque Dios permite que No son sé, estoy ángeles, a punto de presenciar un milagro son ángeles. ángeles próximo. son ángeles que Dios, aunque nosotras en el mundo estemos cerradas, bloqueadas o muy abiertas a lo espiritual, pero Dios no nos desampara. Uno ya Dios no se puede siempre envía equivocar para estos hablar. ¿Ves, ángeles. ¿ves Claudia? Que, ¿el qué? ¿Qué dice Lucero? Y no te Me da escuchamos, ¿sí? risa, Es que el me da micrófono risa muy... porque Claudia dice, están arriba ahí cuidándome. Y yo digo, uno ya no se puede equivocar para hablar.
Es que ella no se equivocó. Ella lo dijo desde lo más profundo de su ser y de su confirmación. Que me están protegiendo son los míos, que están en otro plano. Eso. En otro Pero plano eso es ya, mi no gente, mi arriba. No te familia, confundas. pero yo qué sé, hacia el final me vais a transformar. En alguna parte Tus deben guías estar. espirituales, nuestra familia son nuestros guías espirituales, nuestros ancestros. Y ya Claudia va Eh, a salir ahorita bien, transformada. y me voy a hacer budista. Yo, No te sientas juzgada ni yo, mucho menos, bueno, Claudia. Todos somos libres de creer y de no creer en lo que nosotros querramos. Relájate. pero yo Lo sí menos que creo, queremos es que te pero sientas juzgada en tu primer no, episodio. yo Oh, sí qué creo, mal, qué yo juzgada, sí qué mal. creo, escúchame, yo sí creo en el fondo de mi corazón que Dios en intimidad con ella, porque solo Dios la conoce, nosotras no. Nosotras la conocemos por una pantalla, porque bueno, somos amigas y todo, pero en su intimidad Dios va a tratar con ella, porque solo Dios la conoce, conoce su ser, conoce sus sentimientos, su corazón. Entonces Él va a, de Ahora, alguna manera, va claro, a orar en ella, va a orar Agarremos en nuestra ella, Biblia, pero en su chicas, y tiempo. sigamos de por que Claudia. vuelva al seno de la Iglesia Católica. Ay, ay, Y ay. sabe por qué te puso en este episodio, no te puso en otro, te puso justo en este, ¿eh? Claro, claro. Agárrate. Será eso, para que me peguéis un cambio ahí. Dios dijo, hoy quiero Yo no hablar sé con si, Claudia. bueno, nosotras no tenemos el poder de cambiar, pero Dios sí. Y Dios te conoce tal cual eres porque tú eres creación de Él. Él sabe que, a ver, en la adolescencia nosotros pasamos a veces también por estas rebeldías con los papás, ¿eh? Porque nuestros papás no nos complacen en algo o porque no nos dan las cosas cuando nosotros las queremos. Pero en su momento justo llega y yo sé que Dios va a tratar contigo. No sé, yo lo siento en el fondo de mi corazón. Y va a ser bonito porque lo mejor que hay es cuando uno se reconcilia con Dios. Avisará, ¿no? Que me vendrá, que me avisará. Ahí estamos y nosotras ahí. Si viene, me habla y me dice algo, os lo voy a informar. Claro, Bueno, tranquilo. yo no lo dudo. Yo no lo dudo porque Dios se manifiesta a través de lo sobrenatural. Y pues cuando te quiere hablar, créeme que lo va a hacer. Dios, así como es amor, fuego consumidor. Y Él va a tratar contigo y sabrá su manera, sabrá su A mí tiempo, se me pero Él te llega está a pasar, dejando. se me Él llega te a está pasar dejando con el algo de lo que te pasó a ti, es que ya, vamos, creo hasta... Él te está dejando y en su momento Él te va a hablar. Y Él te va a Pero abrazar en su no me amor y ha su pasado nada misericordia. Y tú vas a sobrenatural. llorar como nunca en tu vida habías llorado. Uy, 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 Y uy, vas no, a no. esperar, vas a experimentar una paz y una tranquilidad sobrenatural. Yo sé que es así. Me estás Porque eso asustando. solamente se consigue en la presencia de Dios. Y yo Tú no voy tienes... a hablar más. Yo no sé por qué estas palabras están saliendo de mi boca de verdad, porque yo pastora no soy como dicen, No, pero tú, que soy pastora. Yo no tú. soy pastora, pero si esto y si Dios me está usando a mí como instrumento Está reencarnando en ti. para que estas palabras lleguen a ti, por algo ha de ser. Yo soy Bueno, creyente, sí, pero Dios utiliza a las personas que uno menos piensa, como dice Walkie. Hay un momento para todo y tú no estabas en el podcast, tú no estabas con nosotros, tú no estuviste en episodios que pudieras haber estado, pero Dios permitió que estuvieras en este. Dios permitió que cada palabra que yo he dicho saliera de mi boca y que pusiera en mi corazón el sentir de que Él va a tratar contigo, pero en tu intimidad y a su tiempo. Se me o están sea, parando los pelos. o sea que nada es por casualidad, ¿no? Se le están Nada, parando los nada, pelos. ¿Que no escuchas, Claudia? nada, no, te lo juro. Yo no sé si será la presencia del Espíritu Santo, pero yo, o sea, esto me confirma que viene de parte de Dios. Y esto es con Claudia. Ay, 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 ay. Bueno, ya te contaré. Entonces, pase Al algo. chat ya, Si te al interno. deja Al grupo esa mejor, para presencia enterarnos celestial. todas. ¿Eh? Al grupo lo cuentas para enterarnos todas. Que no me gusta Claro, quedarme claro, con el sí. chisme. ¡Ah! Con el Si chisme. veo alguna presencia celestial o algo de esto, ¿qué haces con la mano? ¿Qué le pasa?
Es que se nubla la cámara. Ya se le Parece, está manifestando el lucero, ya se está manifestando el lucero. pareces una influencer, esa que hacen así con las... Pero tienes que contarlo en el grupo para enterarme, porque luego voy a estar escribiendo la Cris, ¿qué te dijo Claudia? Voy a estar a cada rato. No, yo no le voy a preguntar, ¿sabes por qué? Porque cuando A las ver si me cosas entero vienen de yo Dios, también. Yo, a ver si me entero yo. Si me entero yo, te lo diré. Os lo diré a las 4, pero me tengo que enterar primero. Que no sé yo si tendré la mente como tan abierta como para enterarme alguna que me venga. No sé. la vas a tener. Vas a Sí. tener Y yo también abierta lo la siento. mente, los oídos, el sentir, el todo. Bueno, 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 Yo, bueno, yo bueno. Cris, también siento que algo Walkie, lo bonito estoy va a pasar. sintiendo, dice Walkie. También lo Que tú, siento. Walkie, también lo sientes. También siento que algo bonito va a pasar en Claudia. Amén. Yo Ah, creo que sí. Ay, no bueno. la expanden, que Claudia está sola, Que creo. venga ya, Va que a decir venga ya. Claudia, debut y despedida. Pero mira algo muy importante, ¿no? Ella está diciendo que venga ya. Cuando Claro. ella hace Cris, poquito estaba negada, cuando ella hace poquito estaba negada y cerrada a algo. Ella ahora tiene un corazón dispuesto a decir que venga. Y cuando uno tiene un Sí, lo que corazón tenga que dispuesto, venir, aunque lo que uno tenga que haya venir, que resistido, venga. Ay, no. Pero que se pronuncie, Bueno, porque yo soy muy así, que a mí tiene que ser tangible, si no, no me entero. se tiene que parar enfrente, porque si Claro, se para y le habla detrás, Claudia va a seguir ignorándolo. ¿Cierto, Claudia? no, no, no. Ay, Yo, no, mira, yo no qué sé, miedo. ¿no? Que algo de... Yo, por ejemplo, cuando falleció mi padre vivía conmigo, ¿vale? Y, o sea, cuando estuvo enfermo, mi padre estaba en mi habitación. Yo lo dejé en mi habitación, durmió siempre ahí, era su habitación hasta que falleció. Y yo muchas veces por las noches siento como un aire que me pasa, estoy con la luz apagada y de repente como que siento un aire que me... Y dije, hostia, ¿de dónde? Porque todas las ventanas cerradas y a mí de vez en cuando me pasa un aire, estando yo en mi cama. Y yo siempre pienso que a lo mejor es el espíritu de mi padre o algo que está ahí que me sopla o algo, una señal. Pero yo nunca he visto nada. Eso es un aire que siento como si te soplaran, ¿sabes? Entonces, en esas cosas sobrenaturales, sí que creo. Ay, no sé, Pero a mí me yo daría nunca miedo, vi la verdad. nada, por ejemplo. Nunca vi nada. Mi hermana, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, ella siempre, mi hermana tenía 10 años cuando falleció mi abuelo, y ella siempre cuenta que mi abuelo cuando falleció se vino a despedir de ella y que le dijo, me voy, y mi hermana estaba durmiendo la siesta y ella cuando se despertó, mi madre le Ay, ay, avisaron ay. de que mi abuelo había fallecido. Y mi hermana en la siesta vio a mi abuelo que se venía a despedir de ella, que le dijo, me voy. Y yo nunca tuve una experiencia de esas, no, no sé. No. Ay, yo sí he tenido muchas No. experiencias y la verdad que ninguna me ha Sí. gustado. Mi hijo pequeño, mi hijo mayor, mi hijo pequeño, cuando falleció mi madre, estábamos todas estaba toda la familia, amigos en casa de mis padres. Y entonces, claro, estábamos en el salón y mi padre empezó a traer banquetas porque éramos muchos. Mi madre ya estaba, o sea, la estaban incinerando y tal. Entonces, mientras que esperábamos las cenizas, vinieron todos para mi casa y mi padre empezó a traer banquetas para que se sentara todo el mundo. Estaba todo ocupado y mi hijo tenía, cuando falleció mi madre, 5 años. Y mi padre se fue a sentar en una banqueta y mi hijo le dijo, no, tata, no te sientes ahí que está la yaya. Y mi padre se levantó enseguida, automáticamente se levantó y miró para la banqueta. No, en la banqueta no había nadie. Pero mi hijo le dijo a mi padre que no se sentara ahí porque ahí estaba su yaya. Mi padre se levantó, se trajo otra banqueta de la cocina y esa banqueta quedó vacía. Y yo le pregunto ahora a mi hijo si se acuerda de ese detalle,
porque a mi padre se le llenaron los ojos de lágrimas, bueno, a todos, ¿no? Claro. Y mi hijo no se acuerda de ese momento, pero él dijo, no te sientes ahí que está la yaya. Y no lo dejó sentarse en esa banqueta. O sea, Es que tenía 5 años también y estaba súper chiquito para acordarse ahora de lo que sucedió, ¿no? sí, Pero hasta en eso Dios se manifestó y tú no lo viste, porque Dios eligió a tu hijo para que les hiciera saber a todos ustedes de que su mamá estaba ahí con ustedes. Bueno, siempre usa a las personas para ese tipo de cosas. Entonces, no mira lo que sé. tu hermano logró ver que Abuelo. tu abuelo se pasó a despedir. Sí, mi hermana sí. Entonces, tu abuelo dijo, ya me voy y se fue. Imagínate que Dios trate contigo y te diga, aquí estoy, me llamaste, aquí estoy. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué me vas a decir? ¿De qué me vas a culpar? Si hay alguien que me ve y me dice, aquí estoy, me da un infarto. Ay, sí. Mejor que uno. No te va a dar. Pero mira que Dios siempre dice no No, que tengas miedo. nunca tuve una experiencia. Eso para mí sería una experiencia sobrenatural. Claro. Y no todo lo Eh, sobrenatural es de eh, Dios, ¿eh? no, bueno, Lo que pasa es que, Lucero, te voy a explicar algo. No todo lo sobrenatural viene de parte de Dios, sí, pero hay una diferencia, que cuando algo sobrenatural pasa en tu vida, si tú sientes miedo y sientes temor, no viene de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios, tú vas a sentir paz y una tranquilidad enorme. No te Entonces, va a dar miedo, entonces todo lo ahí te vas a sobrenatural quedar. que he presenciado nunca vino por parte de Dios porque en todo he tenido miedo, la verdad. Es que mira, la maldad existe, la hechicería también, la brujería, todo esto. Entonces, esos son pactos que se hacen del más allá. Pero por eso te digo, cuando viene de parte de Dios, no da miedo. Yo creo que sí, ¿ah? Porque a muchos, por ejemplo, en la antigüedad cuando se le presentaba los ángeles, porque Dios creo que nunca se ha presentado así tal cual, sino que siempre mandaba intermediarios como los ángeles, todos ellos, pues, ¿no? Y todos los que han presenciado ángeles pues tienen mucho miedo y eso que venían de Dios. Y por eso es que los ángeles cuando se referían a las personas le decían, no tengas miedo. Incluso en la Biblia lo dice, no tengas miedo, 365 veces dice, no tengas miedo, uno para cada día. Por eso te digo, cuando Eso lo viene aprendí en de Dios, tú TikTok. no tienes miedo. No, si tienes No, miedo, pero te dicen que no tengas miedo. no existe. Cuando, o sea, bueno, no sé. Cuando viene de parte de Dios, el miedo no existe. No sé, yo no sé, por eso te digo, pues. Bueno, Ay, Claudia, si de ya nos algo te desviamos sirve, mucho de los temas aquí. sí, pues Estábamos estábamos que hablando del con obispo el y arzobispo hay terminamos que en reunir firmas para ya sacarlo de ese arzobispo ya de Alcalá, que yo ni vivo por allá, pero no puede estar ese de tipo su de gente. puesto. Sí, sí, no sé cómo se hace, pero no pero está muy lejos. no. Por eso. Pero bueno, Claudia, si de algo te sirve, porque habló Chris, habló Walkie, yo nunca conté mi experiencia, pero lo voy a hacer corta ya, como para terminar. Si de algo te sirve, por ejemplo, Leonardo, cuando a Leonardo le iban a hacer la eutanasia, creo que es algo que sí les conté. Yo, antes de que naja Leonardo, yo no creía en Dios, pero en mi época de rebeldía, porque antes de mi época de rebeldía sí que creía. Entonces, le iban a hacer la eutanasia a Leonardo, estaba con COVID, con el tema de las epilepsias que no lo podían controlar y todo, estaba entubado mi hijo. Entonces la doctora me dice eso. Yo le dije, yo, obviamente, en mi momento más vulnerable y todo, que ninguna palabra me consolaba, busqué a Dios. Y dije, no, hay que darle una semana más en lo que yo también como que me concentraba y como que le pedía a Dios y como que trataba de sacar toda esa culpa, todo ese sentimiento negativo y más era, y quería buscar más ese sentimiento de arrepentimiento, ¿sabes? Y en un momento pensé y dije, si Leonardo se muere, Dios decide llevárselo, pues en algún momento yo voy a estar tranquila porque sé que Leonardo va a estar en un cielo, va a estar tranquilo, no va a estar con esa enfermedad y va a estar bien. Mi hijo no va a sufrir porque va a estar en un cielo con Dios, con Jesús que ama a los niños y mi hijo pues allá en ese cielo que existe
pues va a estar súper bien. Entonces, ese pensamiento, porque creo que, a ver, en la Biblia lo dice, que vamos a estar en el paraíso el día en que nos muramos, no va a haber dolor, enfermedad, ni tristeza. Entonces yo me aferré a lo que dice la Biblia. Entonces, si de algo te sirve, porque yo sé no, pero yo creo que tú, más de no creer, estás con el dolor porque te arrebataron a tu madre. Entonces, yo creo eso, yo creo, no sé si sea así, eso ya lo sabrás tú, pero yo creo que tú estás con el dolor Puede porque te ser. arrebataron a tu madre. Entonces, cuando Pues Leonardo sí, ya estuvimos para firmar para la eutanasia, yo me metí en la idea, dije, soy de Dios, eres de Dios, todo es de Dios. Entonces, que Leo se vaya, o sea, va a ser con Dios. Yo quiero quedarme con esa idea, dije, yo quiero estar con ese pensamiento, con ese sentimiento de que si mi hijo se muere, va a estar con Dios y no con el diablo, porque así como existe lo bueno, también existe lo malo, ¿cierto? Entonces dije, yo a mi hijo nunca le he bautizado, hasta ahora no está bautizado, pero yo pienso, yo sí quiero bautizarlo. Yo tampoco estoy bautizada, pero yo sí quiero bautizar a Leonardo. No sé, en realidad no sé qué estoy esperando, pero a mí me gustaría hacerlo porque, bueno, eso es un tema aparte. Para hacerlo más corto, no sé a quién ponerle de padrino. por, eso, por eso no le bautizo a mi hijo. Pero a mí no me gustaría escoger, sino me gustaría que alguien se ofrezca, porque puede que yo diga, oye, ¿tú quieres ser el padrino de Leo? Y me diga, no, me da vergüenza, no sé, no sé. Yo creo que alguien tendría que nacerle de decirme, oye, quiero ser el padrino de Leonardo o quiero ser la madrina de Leonardo. Yo creo que tendría que nacerle. Bueno, en bueno, fin, Tere no está, tiene padrinos, ya. pero no está bautizada. Bueno, pues piénsatelo. Y Sí, entonces yo dije eso, pues, ¿no? Yo dije, si mi hijo algún día se muere, obviamente yo en ese momento yo ya quería buscar cualquiera, yo quería ser al médico que sea padrino con tal de que tenga padrino, decía yo. Pero luego me faltaba buscar el cura, o no sé quién es el sacerdote, no sé quién bautiza, la verdad, yo soy ignorante en esos temas. Pero sacerdote. yo en mi pensamiento y en mi sentimiento dije, soy de Dios, Leo es de Dios, todos somos de Dios. Si Leo se muere, va a estar con Dios, en ese paraíso que Dios tanto nos promete. Entonces, mi pensamiento era ese, y yo dije, si yo algún día, porque sé que voy a morir en un futuro, no sé cuándo, solo Dios sabe, cuando yo también muera, quiero reencontrarme con mi hijo y quiero que esa idea, ese sentimiento salga a flote y me lleve a mi hijo y estar con mi hijo, dije yo. Entonces, la tranquilidad que me dio de cuando mi hijo en ese momento, porque estaba muy, muy, muy grave, dije, mi hijo se va a morir, cuando yo me muera me voy a reencontrar con él. Pero mi hijo, desde que muere, sé que no va a sufrir, sé que va a estar bien, sé que va a estar en ese cielo que Dios nos promete, sé que no va a tener ni tristeza ni dolor, sé que va a estar en ese cielo jugando con muchos niños, porque hay muchos niños que han fallecido de muy bebé, incluso en la pancita, incluso más grande, van a haber muchos niños y el cielo es de los niños, el cielo ya de por sí, los niños, yo creo, no sé si estoy equivocada, pero yo creo que los niños, así no estén bautizados, el cielo ya es de ellos. Yo creo, no sé si así sea, porque los niños tienen la inocencia. Ahora, ahora nuestros hijos con discapacidad tienen aún más inocencia porque en su inocencia ellos no ofenden a Dios, no te ofenden, no nos ofenden ni a nosotros. Entonces, con esa misma inocencia que han nacido, con esa misma inocencia pueden partir. Entonces, ese es a mí ese pensamiento, lo que yo leí en la Biblia, porque las palabras a mí no me consolaban. Busqué a Dios y buscar a Dios fue mi mayor consuelo. Estar con la idea de que mi hijo va a estar en un cielo, porque nadie te puede decir, no, tú no vas a ir al cielo, no, porque ellos no son Dios, nadie te puede decir eso más que Dios, solo Dios decide si tú vas o no vas al cielo. Entonces yo con esa ¿Y misma eso te idea partí. consolaba? En el caso de que Leonardo no hubiera resistido, ¿eso te consolaba? Que se lo llevara que se fuera con Sí, Dios y que iba a estar, y tú perdieras a tu hijo, ¿sí? claro, porque mira, yo no te puedo decir qué sentimiento hubiese tenido en ese momento o qué sentimiento tendría ahora si mi hijo muriese, pero déjame decirte con la experiencia de otras mamitas que dicen que por un momento, obviamente vas a extrañar siempre a tu hijo o a tu hija, pero en un momento sientes alivio porque sabes que tu hijo ya no está sufriendo.
eso es lo que a mí me dejó las mamitas, porque son dos mamitas que yo conozco. Uno, Ah. un joven de 18 años que ya murió, y el otro, un bebé, porque es más chiquito que mi hijito, Yo 6 creo que añitos. después te aferras, el dolor te hace aferrarte a eso, ¿no? A decir, bueno, Claro, ya no sufre, pero los que sufren después, los que quedan sufriendo son los que quedamos aquí, claro, pero ¿no? por un Por las momento, ausencias. a ver, Y a lo yo mejor es lo que decía Chris Bell, que no estamos preparados para la no, muerte, no ¿no? vamos a estar Para preparados perder a nunca. seres queridos. Sí, nunca vamos a estar preparados, Claudia. Pero, ¿sabes lo que te digo? Es que mi hijo le iban a hacer eutanasia porque los médicos decían que Leonardo no tenía, ya tampoco tenía mucha actividad en el cerebro. O sea, esas actividades eran muchas epilepsias, mejor dicho, pero que cuando Leonardo despertara de todo eso, iba a quedar con muy poca actividad, que le iban a hacer una traqueotomía, que porque su pulmón estaba muy mal. O sea, te digo que estaba mal, 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 Leonardo, que le iban a poner respirador artificial. Me lo pintaron así porque Leonardo estaba entubado. Entonces, por eso es que íbamos a firmar para la eutanasia. Entonces, yo dije, mi hijo, esto no es Pero, vida. Él no está viviendo, está sobreviviendo. Y si Leonardo sale de eso, no va a estar viviendo, va a estar sobreviviendo. Entonces, en un acto de amor, la decisión tanto de Brian como mía, en un acto de amor gigante, porque no te digo que yo no le iba a extrañar o que no lo voy a extrañar si mi hijo en un futuro se muere. Por supuesto que lo voy a extrañar, por supuesto que voy a llorar y por supuesto que seguramente me va a dar ganas de morirme ahí mismo también. Pero mi acto de amor en ese momento con Brian iba a ser firmar la eutanasia para que Leonardo no sufra más y para que no tenga la vida que los médicos me iban a decir que iba a tener. Entonces, como dije, yo le dije a los médicos, dame una semana, denle a Leonardo una semana. Y no es que ellos me dijeran, ya firma, firma, firma. No, no es que me decían, tómate tu tiempo, piénsatelo, si quieres o no quieres, pero es que las probabilidades de que Leonardo tenga esta vida es muy alta, porque tenía mucho, mucho, mucho daño en los dos pulmones. Leonardo no respiraba, Leonardo desaturaba en todo momento y su actividad en el cerebro, y decía que tenía COVID. Todo tenía Leonardo, de verdad, me daba pena mi hijito, pero la probabilidad de que tenga esta vida es muy alta, y la probabilidad de que se desarrolle, o por lo menos el promedio de un niño con discapacidad, que es que coma por la boquita, que es que respire solo, es muy baja. Y de que sea un niño normal, me dice, o sea, común y silvestre, que tenga una vida sana, la probabilidad es nula. O sea que Leonardo no tiene esa probabilidad de vivir una vida sana. Sí, de un niño con discapacidad, o tener esta vida de que esté conectado a máquinas con un respirador artificial. Y entonces yo en ese momento me aferré muchísimo a Dios, obviamente. Dije, yo le pedí, o sea, con muchas más palabras más bonitas, pero en resumen le dije, Dios, reconozco que tú eres mi creador, reconozco que tú me has creado, que soy tu creación, que Leonardo es tu creación, y según todo lo que mi madre me ha enseñado y con lo que he visto en internet, porque en ese tiempo no tenía Biblia, sé que si Leonardo se muere, va a estar contigo. Así mi hijo no esté bautizado, sé que va a estar contigo en un cielo donde no va a sufrir. Entonces yo te pido de todo corazón que si mi hijo va a tener la vida que me está diciendo los médicos, te lo lleves. Así, tal cual mis palabras. Yo te dije, te lo lleves, me va a doler mucho, voy a llorar mucho, de seguro hasta voy a querer ganas de, ¿sabes? O tal vez lo haga en un futuro, quién sabe, porque obviamente la tristeza es enorme, entonces los pensamientos, ¿qué son? Eso, ¿cierto? Entonces yo dije eso, entonces yo no quiero a mi hijo así, si a mi hijo va a tener esa vida, mejor llévatelo. Me va a doler, sí, pero llévatelo. Y si tú quieres que Leonardo se quede conmigo, si tu voluntad es que así sea, de que se quede conmigo, pues demuéstrame, o sea, quiero ver en Leonardo que se va a poner mejor poco a poco. Y así fue, o sea, Leonardo se fue poniendo mejor poco a poco. Los médicos se sorprendieron en grande porque le quitaron, o sea, le desentubaron y no era necesidad de ponerle una tráqueo porque le pusieron oxígeno. Ahora dijeron, de seguro está con oxígeno todo el tiempo. Nada, Leonardo un mes más y le quitaron el oxígeno y empezó a saturar bien. Vieron el pulmón, le hicieron una ecografía, los dos pulmones limpio, con un poco de moco, es decir, pero no a como estaba antes. Entonces vieron la actividad del cerebro, ya no tenía, o sea, del 100% de epilepsias, habrá tenido un 30%, o sea, se le redujo a un 30% de epilepsia, porque Leonardo cuando le dieron de alta, Leonardo tenía poco o casi nada de epilepsia, o sea, tenía muy poquita, a las
o sea, cantidades y cantidades y cantidades de epilepsia que tenía. Entonces, por eso te digo, si de algo te sirve, Claudia, ya como para terminar, es si tú, o sea, no sé qué pensamiento quieres tener de tu madre, pero si de algo te sirve o te consuela es imaginarte tu madre en un cielo que en un futuro te está esperando, o simplemente de que llegue tu día, llegue el día de tu hija y no haya ni un cielo, no haya nada que te espere. Claro, es que eso no lo sé. Porque claro, como no lo ves, sí que es verdad que han habido películas de, ¿sabes? Que tú, Sí, pues eso sí que lo ves en las películas, por ejemplo, ¿no? Pero experimentarlo, eh, que uno para creerse las cosas tiene que experimentarlo, ¿no? Evidentemente. claro. Y sí que han habido películas, por ejemplo, ahora me viene a la mente una de un niño que lo habían operado de urgencias y el niño les cuenta, los padres muy Mm, católicos, y el niño le cuenta que había que estado había estado con Dios. en no me acuerdo cómo se llama la película, pero Sí, y dicen que está que basada había en la estado vida con su real, ¿no? hermanita, que había estado con una niña que lo abrazaba y Ah, que que era su tal, y al final era hermanita, su algo hermana así. que había fallecido también. Sí, sí, sí. Entonces, claro, se supone que todas estas películas que hay de, de encontrarse con el más allá, de encontrar algo después o que ven esa luz al final del túnel y sobrepasan la luz y tal, que algo de cierto debe de tener, Debe de ¿no? Pero tener. claro, hasta que no Mm, lo vives, yo hasta que creo que no no. lo puedes, no te lo puedes creer, ¿no? Yo creo que Que mi hijo lo ha te vivido, pero crees lo como que él no vives, habla, no me lo no, cuenta. no, y tampoco lo que te cuentan, ¿no? Que bueno, Mm, no sé. claro, Que yo por eso bueno, te que digo, si pues. como me dice Chris, que va a venir Dios, si yo lo veo y tal, os lo voy a contar las primeras, os lo Al prometo. grupo, porfa. Pero yo te hago una pregunta, Claudia. ¿Tú en tu corazón estás dispuesta a que Dios trate contigo? Pues si me trae algo bueno, pues estoy dispuesta. Es que Dios Me nunca trae, trae nada malo. ¿eh? Dios No, nunca trae nada malo. Pero la pregunta no fue esa. La pregunta es si tú estás dispuesta a que Dios trate contigo. bueno, es que tampoco te No lo es sabría. bueno, es sí o es no. No, pero déjala, déjala porque eso no, no es una pregunta que se Me responde estáis ahí poniendo mismo, entre porque la es espada y todo la un pared, proceso. chicos. Esto no. Eso es No lo cuando uno sé, se no lo sienta sé. preparado. Yo, Dios tiene Realmente, bueno, sus medios y se vale de todo y Él sabrá sus tiempos y sus sí, ese momentos. es cuando uno se siente ah, preparado, Claudia, porque yo no estaba preparada para, ¿sabes? Para nuevamente creer en Dios, porque te dije en mi momento de rebeldía, no, no te digo que tú estés en tu momento de rebeldía, tú tendrás tus razones, que creo que ya nos has dicho, pero yo sí en mi momento de rebeldía, pues dejé de creer en Dios, pero nuevamente en mi momento más vulnerable con Leonardo, volví a creer en Dios. Y la verdad, no te voy a mentir, estoy muy tranquila, estoy muy en paz. Hay muchas cosas, obviamente, que si no viene de Leonardo, pero las cosas exteriores a mí no me afectan. Obviamente, si mi hijo está mal, obviamente me va a afectar, me va a poner triste. Soy su madre, o sea, yo le he parido, digo, me va a afectar. Si cualquier cosa mala que viene de mi hijo, pues me va a afectar. Y otra cosa, es que Chris dice cualquier cosa que venga de Dios, es todo es bueno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque Dios te pone procesos muy difíciles que cuestionan muchísimo tu fe con Dios. Entonces, no todo lo que viene de Dios es bueno, porque Dios muchas veces, a ver, tú dices, bueno, Dios, empiezas a tener cosas buenas, ¿no? Este es de Dios, pero las cosas malas también es de Dios porque es para moldearte. Tal vez en algo estás En lo que fallando y tú no cuando te yo das me cuenta, pero refiero, Dios dice, yo sí me estoy dando cuenta, a mi hija le falta moldearse, ¡pum! Una ya va, enfermedad, o ¡pum! es lo Ya que sin yo plata voy, te ¿no? Yo quedaste. no estoy diciendo, a ver, cuando yo digo todo lo que viene de parte de Dios es bueno porque es según la perspectiva donde tú lo veas. ¿Qué ¿Sabes fue que por se qué? ríe, Porque sí, en medio de lo malo viene lo bueno. Tú tienes que pasar por lo malo para Claro, poder ver lo bueno.
Entonces lo bueno siempre estuvo, pero tú debiste experimentar el otro lado para saber, es lo que hablábamos al principio. Nosotras no le damos el valor a la vida hasta que experimentamos verla desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que nosotros nos hemos aferrado a Dios y que en medio de su misericordia nosotros podemos darle valor al respirar, al caminar, y todo eso es bueno y es agradable para Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. No es bueno para nosotros el ser humano, pero es bueno para Dios. A Les eso es lo recomiendo que que vean la película de La Cabaña. Habla mucho de esto, de que yo la Dios vi. permite que sucedan cosas malas Sí. para muchas cosas. Véanla. Yo Pero la bueno, vi. ya porque este es un tema de nunca terminar. Sí, La cabaña. La ¿Dónde está? Cabaña, muy buena. ¿En Netflix o dónde? Ay, no sé en No, qué se puede plataforma ver está. igual por YouTube, yo la vi por YouTube, pero se llama todo así muy La bonito, Cabaña. chicas. Hay La que Cabaña. reunir firmas para ver si retiramos al arzobispo, porque a mí no me ha gustado que digan que me diga que mi hijo es producto del pecado. Pues sí, Pero llegamos a la conclusión de que no, que el señor ya está grande, que ya no debe de estar ahí, que ya debe estar en una casa de retiro o algo, que alguien debe de checarle los comunicados o las prédicas que va a Sí, decir es o que algo yo creo así, que no lo porque revisan, los este, comunicados. Es que eso no... Muy, de por sí a la Iglesia Católica, ay, perdón, a los que son católicos, pero de por sí la Iglesia Católica ya tiene muy mala pinta con todos los pedófilos de los arzobispos, los padres, los papas. Yo no quiero faltar el eh, respeto a eh, la religión, es pero eso es lamentable, lo que ¿no? se ve. Que bueno, que sucedan todas estas cosas, la verdad. Porque eso Sí. también es una imagen que deberían de limpiar, ¿no? Claro, De y la Iglesia además eso de Católica. discriminación, ¿se puede denunciar por discriminación? Claro que se puede denunciar por discriminación, ¿cierto? ¿O yo no? creo que sí, porque sí incitas a que la gente lo cuestione más o que te señale como pecador o cosas así, sí Sí, incitas, ¿no? Es una autoridad de mando y tiene sus palabras tienen mucho poder sobre su comunidad, porque hay mucha gente que sí respeta todo ese tipo de jerarquías dentro de la Iglesia Católica. sí, sí, chicas. Entonces, como esto es un espacio libre de expresión, nosotros les pedimos a todos los que nos están viendo que dejen acá todos sus mensajitos, porque tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes. Entonces, Claro, para nosotros sería sumamente importante saber qué opinan ustedes de este tema que hemos estado tratando hoy aquí en nuestro podcast. de todos Así los es. temas. Le den like, que compartan, Eso, ¿eh? Que se suscriban. Y que eso, Que se que nos sigan, suscriban. que nos suscriban, que le eso ya den creo. like, que comenten, que compartan y que se Y que se suscriban. suscriban. Así que nada, muchas gracias por vernos, escucharnos y estar aquí, todas las cosas y ocurrencias que decimos, pero espero que les haya gustado el video. Por su apoyo, muchas gracias a todos. Y que siempre recordarles que no están solos, que siempre hay que buscar una red de apoyo emocional, una contención emocional y que si no tienen con quién, estamos aquí nosotras para ustedes. Así que Pues bueno, sí. ¿Ya nos Sí. despedimos? sí, Gracias y hasta la Sí, próxima. muchísimas gracias a todos. claro, Chao, claro. chao. Bye. Chao. Adiós.